la broma porque me sirve como introducción a mi clase, creo yo. Entonces cuentan que una rubia, en su vanidad, en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, iba ella en clase turista y decidió, apenas despegó el avión y decidió pasarse a primera clase. A lo cual las aeromosas le dijeron, pues usted no puede estar aquí porque usted le toca estar en clase turista. Ella dijo, yo soy rubia y soy hermosa y mis atributos me hacen ver bien aquí. No le hago mal a nadie, estoy en primera clase, estoy feliz aquí. ¿Cuál es el problema? Dijeron ellos, bueno, aquí tenemos a alguien que no quiere obedecer. Hablaron con el piloto, le dijeron, ¿qué nos aconseja hacer? O la obligamos, o de alguna manera la forzamos, o cuando llegue le hacemos una sanción, le cobramos, no sé qué deba hacer. Y escuchó el copiloto y dijo, si me permiten, yo puedo tratarlo, porque mi esposa también es rubia. Entonces se acercó el copiloto y le dijo, la estamos invitando a pasar a su lugar. Dice, es que aquí es mi lugar, porque con mis atributos y mi belleza, y además soy rubia. Y dijo él, ¿a dónde va usted? ¿Me permite su boleto? Y ella le dijo, pues voy a Nueva York. Le dijo algo al oído, la mujer se levantó apenadísima, roja, y dijo, perdónenme, con permiso, y se fue a su lugar. Y entonces el personal del avión le preguntó al copiloto, lo que ya entendemos todos, ¿qué le preguntó? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué le dijiste? Y dice, fácil. Le dije, señorita, es que la primera clase no llega hasta Nueva York. Vamos a iniciar nuestra clase, que no tiene nada que ver, yo creo, pero les agradezco, porque a mí me gustó el chiste. Esta clase es muy sencilla, es muy práctica. Mi plan es primero hablar de los atributos de Dios, después que hablemos de la oración y por último de la adoración y la alabanza, porque como sugerencia de Hugo, que quería hablar de algunas canciones profanas, yo pensaba que lo mejor era primero hablar de los atributos, después cómo hablamos con Dios y después cómo lo alabamos, y así llegar a la alabanza y después a la música profana. Creo que es toda una secuencia, espero que estén con nosotros estas semanas, sé que son muy asiduos y les agradezco. Bien, hablemos entonces de los atributos de Dios, y planteo yo así, ¿cómo es Dios? Me encantó este versículo de entrada en que Job nos dice, tan grande es Dios que no lo conocemos, incontable es el número de sus años. Pienso que este versículo le honra de entrada muchísimo en la contemplación a su majestad. Así es que empecemos a leer un poquito, si me acompañan, para llevar esta secuencia. Dice, uno de los propósitos primordiales de la Biblia es revelar al hombre las particularidades de Dios, me faltó una letra ahí en las letras, perdónenme, en cuanto a su esencia, su carácter, su personalidad. Para que podamos conocer a Dios mejor, es muy importante que estudiemos sus atributos. Y decimos, ¿qué es un atributo? Bueno, pues como la chica del chiste, ¿verdad? Sus cualidades, sus características. Dice un atributo, es una cualidad, característica en particular. Mientras más conozcamos sobre quién es Dios, más podremos entrar en comunión con Él. Así podemos saber cómo es Él, qué es lo que a Él le place y disfrutar de una mejor relación con Él, tratando de someternos a su voluntad. Esto es central. Si alguien se dice creyente, si alguien es tocado por Dios, es llamado a conversión, en su corazón lo primero que va a querer es cómo complacer a Dios. ¿Qué le gusta a Dios de mí? Si han comprendido eso, cada testimonio de conversión es diferente. Hay algunos muy violentos, otros menos tajantes que otros muy pasivos. Pero la clave de todo, para que podamos decir que hay una conversión, es que hay un arrepentimiento cuando nos enfrentamos con Dios. Hay un arrepentimiento y realmente ponernos en sus manos. Sin tal no hay conversión. Y lo primero que sucede en el arrepentimiento y en ese conocer a Dios o encontrarse con Dios es querer complacerlo. ¿Cómo es posible que me aceptes? ¿Cómo es posible que me ames? ¿Cómo es posible que estoy pensando diferente, estoy sintiendo algo diferente? ¿Realmente existes, Señor? ¿Cómo voy a ti si traigo tanta culpa? Lo primero que queremos es cómo es Dios y cómo lo voy a complacer y cómo voy a entablar una comunión. Eso es muy importante. Así es que en la cabeza de todos ustedes, yo estoy seguro que ha figurado una imagen de un Dios con ciertas características. Yo nunca me he imaginado algo muy práctico, no me asienta la idea de que como somos hechos a semejanza de Dios, con esa frase digamos que tiene
forzosamente 2 manos y 2 piernas y 2 ojos, si la semejanza es tan importante y tan majestuosa en cuanto a lo que vamos a ver de sus atributos, su carácter, su esencia, pienso que sería limitarlo a una imagen física. Sin embargo, sí me he dicho que Dios debe ser en mucha más abundancia lo que es bueno, o lo que hay de bueno en alguno de nosotros. Cada uno de nosotros puede decir lo que hay de bueno en mí, bueno, pues en Dios es mucho más bueno, y lo que hay de características aceptables o admirables, todas las tiene Dios. Decía una maestra de matemáticas, de ciencias naturales, me viene a la mente en este instante, que ella era evolucionista, pero que daba la oportunidad a que si Dios en realidad existía, debería ser un ser con una cabeza muy grande para poder realizar todo lo que hizo. Con esto quiero decir nada más que cuando pretendemos que hay un Dios en sentido físico, no sé si estemos divagando o no sé si estemos en una ilusión, pero no necesita un cuerpo físico. Lo que sí creo es que nos rebasa en todas las dimensiones, y para mí simplemente me es imposible imaginarlo en una forma clara, compacta, precisa y palpable, no sé, es algo personal. Creo que con los atributos podemos comprender mucho más de cómo es Él, y ya cada quien, Dios nos va a dar un descanso en, sea lo imaginamos o dejamos de imaginarlo porque nos rebasa al entendimiento. Recuerden que estoy abierto a comentarios en cualquier momento. Vamos a leer esto para pasar al tema. Dice, a fin de estudiar los atributos, ¿verdad? Estamos hablando de eso. De manera accesible, los estudiosos han dividido los atributos de Dios en 2 categorías: atributos transferibles y atributos no transferibles. Antes de entrar ya a los primeros, que son los no transferibles, voy a explicar de qué se tratan los dos. Los atributos transferibles sería todo lo que Dios es y que Él nos transfiere como hijos, como su creación. Todo lo que Él ha puesto en nosotros como esa identidad con nosotros y en lo que nos parecemos a Él. Ninguno de estos son absolutos, es decir, si a nosotros nos ha dado la habilidad o la capacidad de amar, ninguno de nosotros somos realmente amor en lo absoluto. Él es amor en lo absoluto. Nosotros podemos sentir ese amor, iniciar apenas a caminar en ese amor, a experimentar en ese amor, pero no somos plenamente amor. Él sí. ¿Me explico? Entonces, son transferibles porque Él nos los concede, nos los transfiere, es parte de su esencia, es parte de la imagen que tenemos con Él, pero no somos absolutos. Sin embargo, son transferibles. Lo que no podría ser transferible, y los vamos a ver ahora, son cosas que solamente Él tiene y solamente su esencia. Ninguno de nosotros, ninguno de los hombres puede tenerlo. Vamos a estudiarlos entonces. Los no transferibles son los que pertenecen a Dios solamente y no son transferidos a seres humanos. Por ejemplo, el ser humano no tiene la capacidad de saberlo todo, ni de estar en todas partes, ni tiene poder ilimitado. Empecemos con este primero, que yo enumeré así, o algunos libros de teología lo nombran así. Vamos a ver la soberanía. Dios es soberano. Entonces, no sé si estamos ya en tema, y hablamos de los no transferibles. Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él controla cada detalle que ocurre en todo el universo y que su voluntad se cumple porque Él no tiene a quién obedecer, sino que todas las cosas están sometidas a Él. Eso es importante comprenderlo. Y les tengo aquí solamente la raíz latina, que es sober o super, para comprenderlo, ¿no? Entonces, soberano, bueno, está por encima de cualquier autoridad. Si pusiéramos una pirámide de autoridades, cualquier autoridad que podamos imaginar en la tierra, bueno, pues Dios está por encima de todas las autoridades. En una imagen más clara, cuando hablábamos del cielo, decíamos que Él está por encima de todo, incluso de los cielos, ¿verdad? Porque hablamos que había 2 cielos antes, en fin. Él estaba por encima y su autoridad es así, Él está por encima de todo. Los invito a que lean este versículo de Isaías, por favor. Isaías 46, 10, 11. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Dice, yo digo, y mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. Dios dice, todo lo que yo diga se va a hacer. No hay quien se niegue, no hay nadie que sea
que se revele, porque todo lo que yo digo se va a cumplir. Eso es en realidad muestra de la soberanía de Dios. No sé si en todos nos queda claro, pero es así. Podemos argumentar tanto y podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué suceden tantas cosas? Bueno, es una pregunta muy grande y podemos abundar en ella. Sin embargo, no olvidemos que pase lo que pase, todo está dentro del control de Dios, todo está dentro de su dominio, de su autoridad. Si Él permite ciertas cosas y de esas cosas Él va a transformarlas y va a sacar frutos diferentes, es algo que no alcanzamos a comprender. Sin embargo, debemos descansar en eso. Los propósitos de Dios se cumplen. Nos bastaría con realmente conocer todos los anuncios y las profecías y todo el camino que ha diseñado Dios para ver que en la Biblia no hay mentira, todo se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido. Podemos comprobar que realmente Dios es soberano. En el mundo, dice aquí, hay autoridades y poderes que se disputan por el dominio y control de pueblos y territorios, pero todos ellos están sujetos a la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos tantas historias en las que Dios demuestra ser soberano y comprobamos que todas las cosas se someten a Él. Ahora, les tengo una aplicación práctica o un inciso ahí, solamente para llevarnos esto y quedarnos con esto en cuanto al punto de la soberanía. Y lo puse así: como resultado de conocer este atributo de Dios, podemos reposar en el hecho de que Él está al control de todo lo que sucede. Nada nos podrá suceder fuera de lo que Él permita. No hay poder superior que sea amenaza para nosotros, ya que el universo completo le obedece a Él. Yo sé que como humanos, como carne, estas palabras no siempre nos dan una seguridad a nivel inmediato. Siempre sufrimos por las consecuencias del pecado en esta tierra. Siempre las circunstancias nos agobian, nos torturan, y debemos recordar siempre esto, que Dios es soberano y que Él tiene esto al control. Entonces, contemplar a Dios desde este ángulo, en este atributo, nos debe dar paz, nos debe dar esa tranquilidad de que nada se va a salir de su control. Podemos ver cosas atroces en este mundo, sin embargo, no hay nada que en realidad se le esté escapando de las manos a Dios. No sé si alguien tenga comentarios antes de pasar al siguiente atributo. Y yo creo que, aunque nos cueste trabajo en la carne experimentarlo, hemos visto a través de los años que tenemos en el Evangelio y ya como hijos de Dios, incluso cuando contemplamos nuestra vida pasada, vemos que Dios tenía todo bajo control. Si no hay objeciones o comentarios, podemos pasar al siguiente atributo entonces. Y decimos que Dios es eterno, porque siempre ha existido y que siempre será. Dios siempre ha sido, es decir, que siempre ha existido. Aunque no logremos comprender eso, cómo es posible, la Biblia dice que Dios no tiene principio ni final. No fue creado por nadie, ni tuvo fecha de nacimiento. Es muy difícil para nosotros comprender lo eterno. Ay, gracias, Manuel. Antes de que... ¿Estás saludando o estás pidiendo la palabra? Adelante, sí. Muchas gracias, sí, en cuanto a la soberanía. Muy cierto, gracias. Sí, alguien decía que no se atrevía, bueno, que había leído varios libros de la Biblia, pero que no se atrevía a leer Apocalipsis porque estaba muy feo. Pero entonces le dijeron, ¿sabes qué? Termina de leerlo porque termina bien. Termina bien. Y creo que en ese sentido toda esta vida está, voy a decir la palabra, desgraciada por el pecado. O sea, sin gracia de Dios. Desgraciada esta vida, este mundo, por el pecado. Pero va a terminar bien, porque Dios va a conciliar esas cosas y va a resolverlo todo. Y en esa visión tenemos que estar seguros. Dios es soberano. Dios al final va a ganar. Está escrito y no nos ha mentido en nada. En eso debemos reposar. Gracias por este comentario acerca de la soberanía. Vamos al punto de lo eterno. Entonces decía, a nosotros nos es tan difícil comprender la palabra eterno. Es que no tenemos modelos de lo eterno. ¿Alguien conoce algo eterno? ¿Tiene algo que sea eterno en su casa? ¿En sus bienes? ¿En sí? No tenemos nada eterno, no hay modelos de lo eterno. Tenemos que imaginarlo. Y otra de las cosas es que este atributo, esta característica de Dios, entra un poquito en los dos terrenos. Entra entre los atributos no transferibles, pero también entre los transferibles, porque fíjense que vamos a ser eternos. La promesa ya está dada y Dios dijo, ustedes van a ser eternos. Sin embargo, aquí quiero hacer la diferencia o hacer el punto. Seremos eternos con miras hacia el futuro, es decir, nunca más moriremos porque viviremos eternamente con Dios. Pero no somos eternos en el sentido pasado, porque tenemos un origen, porque fuimos creados. La diferencia con Dios es que Él no tuvo ni principio ni final. Ahí
El punto de la eternidad es mucho más difícil de comprender. Alguien podría decir en esta tierra, es que hemos creado un objeto de una aleación especial de tantos elementos y titanio, etcétera, y nunca se va a destruir. Bueno, podríamos decir, esto no va a tener un final, pero fue creado. Sabemos que todo va a ser destruido y nuestros cuerpos van a morir, pero Dios nos garantiza que seremos eternos. Sin embargo, tuvimos un origen, pues no es lo mismo para Dios. Vamos a ver los siguientes versículos, como nos dice, primero que nada, ese imponente y majestuoso inicio en la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y debemos preguntarnos y debemos aplicar todo lo que se desprende de ahí. ¿Y quién era Dios? ¿Y en dónde estaba? ¿Y cómo es que Él ya era? Pues Él ya era, Él ya existía. Para poder crearlo todo, Él ya existía. ¿Verdad que rebasa nuestro entendimiento? Pues así de majestuoso, yo ya estaba. Gracias. Sí, gracias. De hecho, lo iba a comentar más adelante, pero qué bueno que lo expusiste ya. Yo soy, no dijiste exactamente todo lo que yo hubiera querido, al revés. Yo no iba a decir exactamente lo abundante y lo bien que lo dijiste. Yo iba a hacer el comentario simplemente de esto. El yo soy implica yo siempre soy y siempre he sido, es cierto. Ahora, me encantan las cartas de los apóstoles porque ellos dicen, somos eternos en Cristo, no por nosotros, en Él somos eternos. Si Él dejara de ser, dejaríamos de ser, no somos autosuficientes, somos en Él. Esa es una frase a comprender. Gracias, Chuy. Sí, pastor. No, tengo varias manos. Sí, gracias. No voy a abundar más, porque